Había una vez una oscura noche en la carretera a San Quintín, México. El sonido incesante de los motores resonaba en la vastedad desierta, mientras un experimentado trailero, Juan, se adentraba en la penumbra. La leyenda de un hombre sin cabeza rondaba esas tierras, pero Juan no creía en supersticiones. De repente, la radio del camión comenzó a emitir estática, interrumpiendo la monotonía del viaje. Extrañas sombras danzaban alrededor de la carretera, y una neblina densa se alzaba, envolviendo el camino. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero continuó conduciendo, desechando sus temores. A medida que avanzaba, una figura desvanecida emergió de la bruma. Un hombre sin cabeza caminaba lentamente al borde de la carretera. Juan, incrédulo, paró el camión y descendió tembloroso. La figura se acercó, susurrando palabras incomprensibles. Entonces, con un gesto de su mano invisible, señaló hacia la oscuridad. Intrigado y aterrado, Juan decidió seguir al hombre sin cabeza. Caminaron por un sendero lúgubre, donde los árboles susurraban secretos y las sombras cobraban vida. De repente, se encontraron frente a una antigua mansión envuelta en misterio. La puerta crujía al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. El hombre sin cabeza guió a Juan a través de pasillos desiertos, hasta una habitación donde un espejo antiguo reflejaba una presencia invisible. De repente, la figura sin cabeza apareció en el espejo, señalando acusadoramente a Juan. Desesperado, Juan intentó huir, pero la mansión parecía tener vida propia. Puertas que se cerraban solas, pasillos que cambiaban de dirección, la mansión conspiraba para retenerlo. Finalmente, el hombre sin cabeza reapareció, murmurando en un idioma ancestral. En un instante, la habitación se iluminó con destellos fantasmales. La figura sin cabeza se desvaneció, y Juan se encontró solo en la oscuridad. El eco de risas distantes resonaba, y el camión de Juan estaba estacionado afuera, como si nada hubiera ocurrido. Tembloroso y confundido, Juan regresó a la carretera. La neblina disminuyó, y la radio volvió a la normalidad. Mientras conducía hacia San Quintín, se preguntó si lo vivido fue real o simplemente una pesadilla. La leyenda del hombre sin cabeza persistía, pero Juan sabía que algo inexplicable había alterado su realidad en esa tenebrosa noche. Esa noche oscura, Juan continuó su viaje hacia San Quintín, tratando de olvidar el encuentro con el hombre sin cabeza. La carretera se volvía cada vez más desolada, y la radio volvió a emitir estática. Inquieto, Juan observó sombras misteriosas que se deslizaban junto al camión, como entidades invisibles. De repente, el cielo se cubrió de nubarrones y la lluvia empezó a golpear con fuerza. La visibilidad disminuyó, pero algo más inusual ocurrió. Siluetas difusas se formaron en la lluvia, figuras fantasmales que parecían observar desde la penumbra. Juan sintió que algo no estaba bien y decidió detenerse en un antiguo motel abandonado. El motel parecía un eco del pasado, con ventanas rotas y puertas balanceándose con el viento. Juan, sintiendo una presencia sobrenatural, se aventuró dentro. Luces titilaban y susurros llenaban el aire. En una habitación polvorienta, encontró un diario antiguo que hablaba de encuentros con el hombre sin cabeza y de la maldición que envolvía la carretera. Mientras leía, las sombras en la lluvia danzaron en las paredes del motel, formando imágenes aterradoras. La temperatura descendió abruptamente, y la sensación de ser observado aumentó. En el espejo de la habitación, Juan vio reflejada la figura sin cabeza. La habitación tembló con risas malévolas, y Juan, con el corazón acelerado, escapó hacia la tormenta. Empapado por la lluvia, Juan regresó al camión, ansioso por dejar atrás aquel lugar maldito. La carretera se extendía ante él, pero la neblina regresó, más densa que nunca. De repente, una figura encapuchada apareció en el camino, deteniendo el camión de golpe. La figura reveló ser un anciano, un guardián de antiguos secretos. Le contó a Juan sobre un pacto olvidado entre las sombras y los viajeros nocturnos.
El hombre sin cabeza era un mensajero de otro mundo, buscando almas perdidas para liberarlas de la maldición. Juan, intrigado y asustado, aceptó la misión de ayudar a los espíritus atrapados. Siguiendo al anciano, llegaron a un cementerio olvidado. Las tumbas temblaban con inquietud, y las almas susurraban historias de dolor y pérdida. Juan comprendió que su destino estaba entrelazado con el misterio de la carretera. Con una linterna en mano, comenzaron a liberar a las almas, enfrentándose a manifestaciones del pasado. Al llegar a la última tumba, el hombre sin cabeza apareció. En un gesto final, Juan pronunció palabras antiguas, liberando a la figura de su condena. La neblina se disipó, revelando una carretera tranquila y la salida del cementerio. El anciano desapareció, y Juan continuó su viaje, sabiendo que había desafiado lo sobrenatural y cambiado su destino. La leyenda de la carretera a San Quintín perduraba, pero Juan se convirtió en un testigo viviente de su oscuro secreto, con el eco de sus pasos resonando en la carretera recién liberada. Juan se sumergió en sus propios pensamientos. Aunque la neblina se había disipado y la quietud reinaba en el cementerio, el recuerdo del hombre sin cabeza y la conexión con lo sobrenatural persistían en su mente. El susurro del viento llevaba consigo historias de almas liberadas y secretos sepultados en el oscuro pasado de la carretera. Mientras el camión avanzaba por la carretera iluminada por la luz de la luna, Juan se preguntaba sobre el anciano desaparecido y la verdad detrás del pacto olvidado. Una sensación de respeto y temor se entrelazaba en su corazón, sabiendo que había intervenido en una danza ancestral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque la leyenda perduraba, Juan se convirtió en un puente entre dos mundos, un testigo viviente de un oscuro secreto que pocos lograban descifrar. A medida que avanzaba hacia San Quintín, los acontecimientos de esa noche se desvanecían en la distancia, pero el impacto en la vida de Juan era innegable. Se dio cuenta de que la carretera no era solo un camino físico, sino un sendero entre dimensiones, donde lo incomprensible se entrelazaba con la realidad. Las luces de la ciudad se acercaban en el horizonte, pero Juan llevaba consigo una historia que trascendía el tiempo, marcada por el terror en la carretera a San Quintín y el inolvidable encuentro con lo desconocido. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar clic a los videos que ves en pantalla.